Buenas tardes, buenas noches en realidad. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de Los Susurros de Juan David Morgan. Soy Gabriel Sandoval, director editorial del Grupo Planeta para México, Centroamérica y Estados Unidos. Y pues para Editorial Planeta la verdad que es un placer contar entre sus filas y en su catálogo Juan David. Hace poco, lo venimos publicando hace algunos años, pero hace poco hemos hecho una negociación para poder publicar muchas más obras de su catálogo, lo cual nos da muchísima alegría de poder representarlo como editorial en estos años que vienen. Los Susurros, cuando Juan David nos la envió, nos encantó la verdad la novela, porque ahora, justamente en la charla pasada, en la charla anterior, que estaban hablando de novela negra, pues leímos esta novela en la cual un rico empresario español panameño desaparece en un momento dado y los hijos comienzan a ver y a buscar qué es lo que pasó con su padre, que ha sido acusado de pedofilia, y entre medio hay una historia pues que poco a poco se va desgranando y se va develando en la mente del autor y a medida que la lectura va pasando. Juan David es una de las voces más representativas de Panamá y para nosotros, insisto, es una alegría poder ser su casa editorial. En esta ocasión, Jorge Ritter, amigo también de él y el nuestro, pasará a leer una reflexión en torno a la obra y pues Juan David comentará por sí mismo la novela. Muchas gracias. Hace casi 2 años, Juan David Morgan me habló de la novela que estaba terminando. Como él sabe que yo sé que ese suele ser el antecedente infalible para aparecer después en su lista muy honrosa de candidatos finalistas para presentarla, no me dio siquiera la oportunidad de ensayar una excusa. Me aseguró, para aplacar mi bien fundamentada sospecha, que no me iba a solicitar semejante cosa, solo que la leyera. Mi presencia esta noche constituye una reafirmación de que a los novelistas ni a los abogados se les debe creer nada, que son por naturaleza y por oficio mentirosos, y Juan David por tanto lo es por partida doble. Pero como Panamá está en vías de aprobar una ley de retorsión dirigida fundamentalmente a responder las medidas discriminatorias de Colombia en materia arancelaria, voy a llevar la retorsión al terreno de las letras para responder al daño causado. En otras palabras, voy a revelar interioridades de la novela. Pero como las medidas de retorsión deben ser proporcionadas al daño recibido, no pretendo llegar al extremo de arruinarles la novela, revelando el desenlace, pues les causaría a otros, comenzando por su distribuidora y siguiendo con sus lectores, un daño irreparable. Continúo con las mentiras del autor, porque es que aquí hay 2 novelas negras. Una titulada Los Susurros, que pese a la otra les recomiendo mucho leer. Esa otra se llama Las Mentiras, ambas por supuesto del mismo autor, pero esa se las voy a contar yo. Cuando llegó a Panamá Los Susurros, Juan David me invitó a almorzar para hablar, repito el verbo hablar, de la novela. Antes del postre ese, hablar de la novela, se había convertido en que el que iba a hablar de la novela era yo, y no en un almuerzo, sino en una presentación. Y la excusa era que como yo la había leído, me sería muy fácil. Y no era así. La novela que yo leí hace 2 años no es la misma que la que hoy se presenta. Ahora no sé si aquella me la dio Juan David para distraerme mientras escribía la de verdad, o le doy el beneficio de la duda. El Alzheimer ha hecho en mí más estragos de lo que yo estoy dispuesto a aceptar.
como buen negociador que es, supongo que Juan David dirá que quien salió ganando fui yo, porque leí 2 novelas y solo tengo que presentar una. Sé que estos días se está hablando y en abundancia y con erudición sobre la novela negra, un género muy en boga en estos primeros lustros del siglo XXI, aunque bordea ya su primer centenario. Lo primero que debemos celebrar es la existencia misma de una actividad literaria denominada Panamá Negro, que en el futuro habrá de disputarle la supremacía de la negritud a ese baratillo odioso, mala réplica de los Black Fridays estadounidenses y que le arrebató el patrimonio de lo negro a un episodio doloroso de la vida política panameña y que en su oportunidad se conoció como Viernes Negro. Comparto esta reflexión porque en cualquier motor de búsqueda, la asociación de Panamá con negro lleva a uno de esos 2 eventos, pero nosotros tenemos derecho a soñar que un día no muy lejano, el Panamá Negro sea una versión tropical y caribeña del Getafe Negro, de la Barcelona Negra o de la Semana Negra de Gijón, centrada en afanes literarios y alejada de la violencia política y del consumismo desaforado. Cuando Juan David Morgan publicó su primera novela negra, él confesó, aunque ahora no sé si se le puede creer, que su debut en ese género había sido involuntario, o sea que él había escrito una novela sin tener conciencia de que era una novela negra. Yo creo que en esto sería una magnífica oportunidad para que Juan David confirmara o negara tal aseveración y, como dicen los sacerdotes en los casamientos, para que hable ahora o calle para siempre. Sobre si hay o no, si es verdad que ese fue un ingreso involuntario al género de la novela negra. Sí, gracias, Jorge. Gracias, digo, yo no sé por qué, pero gracias. Y yo les recuerdo que él también es abogado. Así es que no podemos coger lo que dice como 100% verídico. Pero sí es verdad que no sabía yo que había escrito una novela negra cuando escribí Los casos de los inocentes, y no lo supe hasta que me invitaron a ir a la Semana Negra de Gijón, cuando yo pregunté por qué, y me dijeron porque tú eres autor de novela negra. Yo no tenía idea. Y allá fui a parar, conocí a Juan Bolea, que está aquí con nosotros esta noche, y que es el promotor de este Panamá Negro que empezamos a vivir ahora. Empezamos a vivir hace un año, pero que hoy estamos viviendo con mucho más intensidad. Eventualmente tener una Semana Negra o un Panamá Negro que ocupe un espacio importante dentro de la vida cultural del panameño. Así es que les agradezco enormemente a todos los que nos están acompañando. Veo muchísimas caras amigas, y por supuesto que agradezco la presencia de Lorenzo Silva, un excelente escritor de novela negra española que vino a Panamá con Panamá Negro, y de mi amigo muy estimado Sergio Ramírez, que aunque los que estaban aquí antes, cuando estaban hablando los expositores sobre novela negra en una mesa redonda, saben que también Sergio es autor de novelas negras. Y dije yo también en esa charla que nosotros en Panamá no nos hemos dado cuenta de que aquí se está escribiendo novela negra desde hace muchísimos años, y que El ahogado, que es una novela conocida por todos, es una novela negra, aunque Tristán Solarte o Guillermo Sánchez Borbón, cuando la escribió, realmente no supiera que se trataba de una novela negra. Así que no estoy solo en eso de no saber que uno está escribiendo novelas negras. Efectivamente, Jorge tiene razón en cuanto a que yo medio que lo engatusé con lo de la presentación, pero él siempre ha hecho unas presentaciones donde por lo menos lee 7 u 8 páginas, y yo se las conté y esta vez leyó 3 páginas. Y la retorsión consiste en que él quiere que la novela no la presente solamente él, sino que la presentemos nosotros a la limón, que es lo que yo creo que vamos a estar haciendo esta noche. Así es que ya te contesté.
Bueno, ahora es que vienen las preguntas. Una precisión nada más sobre la novela negra, que yo sé que durante esta semana los que han venido han estado muy familiarizados, pero yo confieso que a mí también, cuando escuché la primera vez el concepto de novela negra, no alcancé a comprender su significado, porque es que en literatura novela negra es un género, pero que no tiene intermedios. Es decir, si uno habla de una novela gris, es una novela mala, y una novela negra es una novela que yo, de las muchas definiciones y de lo mucho que he encontrado, voy a leerles brevísimamente la definición de una novela negra. Dice: es aquella que tiene en su corazón un hecho criminal y que genera una investigación. Lo que ocurre es que en una buena novela negra investiga algo más que quién mató o quién cometió el delito. Investiga a la sociedad en que los hechos se producen. Empieza contando un crimen y termina contando cómo es esa sociedad. Y yo creo que en ese sentido Juan David ha escudriñado en su novela, en la novela Los Susurros, cómo es buena parte de nuestra sociedad. Se plantean toda clase de diferentes luchas que hay dentro de una familia, luchas que hay dentro de la sociedad, diferentes caracteres, la corrupción, los actores en una sociedad que luchan unos por su propio beneficio, luchan otros por causas un poco más nobles, pero en el fondo es la descripción de una sociedad. Y yo sí tengo que confesar y tengo que aceptar, porque a Juan David se le pregunta constantemente que si esta novela que ahora sale estaba escrita antes de los Panama Papers. Y lo digo porque la corrupción está muy presente en la novela de Juan David, y él ha dicho, y esto sí se lo creo porque fui testigo, que estaba escrita mucho antes de que eso ocurriera. Sin embargo, yo quería que fuera Juan David el que, después de relatar un crimen o un suicidio o una desaparición, porque no se sabe cuál es el desenlace, como dijo Gabriel, no se sabe cuál es el desenlace que va a tener esta persona desaparecida, que comienza por una desaparición, comienza por un juicio que está muy bien descrito, como si fuera un juicio, como si hubiera sido escrita por un abogado. El juicio de la desaparición de este personaje, y luego cómo se va desarrollando dentro de esa sociedad. Aunque ya él sí sabe que se trata de una novela negra, esos aspectos de la sociedad que se enfatizan, los enfatiza tanto, sobre todo la parte de los personajes tan disímiles en una misma familia, tiene algún signo autobiográfico. No, tú sabes que esa pregunta me la hicieron en una de las entrevistas que hacen cuando uno va a lanzar una novela, y me senté a contestar. Era un cuestionario muy largo, y cuando llegó a ese punto, porque me preguntaron casi lo mismo que me estás preguntando tú, que cuánto hay de realidad y que si yo he vivido eso en el conflicto familiar, y yo lo que contesté y lo que te contesto ahora es que es exactamente lo opuesto, que cuando uno se sienta a escribir una novela, a veces lo que quiere es escribir algo exactamente diferente a lo que uno vive, a lo que es la realidad de uno, y que por eso es que el mundo de la ficción es tan atrayente para un novelista. Yo vengo, como todos saben, de la novela histórica, y la novela histórica lo que hace es que le pone a uno una camisa de fuerza, porque tiene que contar una historia que ya ocurrió, tiene que ser
por lo menos, no solamente creíble, sino que tiene que ser auténtica. Así es que, después de terminar una novela histórica, uno queda bien, terminó una novela histórica y la novela histórica ya se presentó, ya fue, pero siguen las ganas de escribir, pero ya sentarse otra vez a investigar y tal, y volver a crear a escribir una novela donde se sabe cuál es el desenlace, ya me daba un poco como de pereza. Entonces, lo que decidí fue escribir una obra de pura ficción. Pero es una obra de pura ficción donde la ficción tiene que estar también limitada por el entorno en el que se desarrollan los personajes y en el que se desarrolla la trama. Pero yo lo que hice fue que me situé en las antípodas de lo que soy yo. Realmente, cuando describí los personajes, sus conflictos y demás, y la manera de pensar de unos y otros. O no en las antípodas porque hay personajes que se parecen más a mí. Bueno, y además ocurre en Chiriquí, así que es difícil que pueda con esas condiciones decir que son las antípodas. Pero esas luchas intrafamiliares, esas personalidades tan distintas, esa grandeza de unos personajes, y hay una gama que, como es una gama en todas las sociedades, hay el rico inescrupuloso, el pobre, el trabajador, el que siempre está tratando de valerse de las miserias humanas, los ñañecos, para usar la palabra de moda. Toda esa gama ocurre, y el hilo conductor es un hecho que, con esto no estoy para nada dañando la novela, porque el hecho, que ese es el género al que nos estamos refiriendo, comienza con un crimen, con un hecho que puede ser crimen o es un hecho delictivo, o un proceso que comienza con un juicio por desaparición de una persona. Pero yo quería ahondar un poquito más, precisamente esa era una de las preguntas que yo le quería hacer a Juan David, porque su primera novela, que fue Fugitivo del Paisaje, es muy autobiográfica, ocurre en Chiriquí, y desde entonces él creó, es verdad que en Panamá se ha escrito también novelas históricas, quizás algunas personas sin saber que eran novelas, o que no tenían en ese tiempo la connotación genérica de novela histórica, como no tenían la de novela negra, pero siguió siempre muy apegado a ese género de novela histórica. Lo fue con Entre el cielo y la tierra, que también es autobiográfica, pero ese es biográfica familiar, no es autobiográfica, sino biográfica familiar, que tiene que ver con el padre Jované desde el siglo XIX hasta ya bien entrado el siglo XX, o sus dos novelas sobre la separación de Panamá, una con Ardientes Fulgores de Gloria, y quizás la más famosa y celebrada de él, que incluso está aquí en la feria en inglés, que es El caballo de oro, y que trata sobre la construcción del ferrocarril. Después de esa, y cuentos de Cicatrices Inútiles, pero después de esa secuencia de novelas históricas, de pronto nos sorprendió con El silencio de los inocentes, que es su primera novela negra y que rompió con un esquema ya nos estábamos acostumbrados a esa forma, a ese tipo, a la novela histórica de Juan David Morgan. Pero de pronto volvió, después de la novela negra, volvió a la novela histórica, pero 2 siglos más atrás, en la novela que trata de su antecesor en el nombre nada más, no en actividad, de Henry Morgan, del pirata Morgan, y ahora ha vuelto hacia la novela negra. Entonces, para que todos seamos testigos de qué es lo que va a pasar en el futuro, yo quisiera que dijeran, no como me han mentido a mí, sino que nos menta todo, si va a ser la tónica de aquí en adelante de las novelas negras, o vamos a ver en un vaivén de novela negra con novela histórica. Yo no puedo dejar la novela histórica. Eso ya... lo que pasa es que ahora estamos en la ola de la novela negra. Tenemos
tenemos el Panamá Negro, tenemos, y hay que meterse en eso. Y tú no estuviste porque estabas en otra actividad, pero aquí teníamos una mesa que yo moderaba, una moderación imposible, por supuesto, porque estaban Padura, estaba Cueto y estaba González, que son 3 escritores de novela negra, y son escritores de novela negra sumamente famosos y conocidos. Trataba de moderar, me preguntaba, bueno, ¿y qué hago yo escribiendo novela negra? O sea, ¿con quién estoy compitiendo? Aquí en la novela histórica uno como que tiene una cancha, ¿no? Una cancha un poquito más amplia, ¿no? Así es que, Juan, es un riesgo. Y si no gusta la novela negra, bueno, yo tengo que volver a la novela histórica, no me va a quedar más remedio. Pero estoy ideando una novela histórica donde haya una parte negra. Y yo creo que se puede gustar, ¿no? Así es que ando buscando por ahí alguna historia que envuelva también, para cuidarme un poco de que no vaya a perder yo el público que tan amablemente nos está acompañando esta noche. En las novelas negras o en el género de novelas negras, y aquí hay uno de los autores, Juan Bolea, que siempre van identificando o siempre van repitiendo a un mismo personaje, y ese personaje suele ser el inspector, el detective. Eso, para mencionar solo algunos, es el Sherlock Holmes o el inspector Maigret, o los de Juan Bolea, que es Martina de Santo. Hay todos estos personajes que se vuelven parte, Mario Conde, que es el de Padura. Todos estos personajes se van volviendo muy parte de la novela misma. El personaje de esta novela, que se llama Eugenio Millán, es el detective, que es el que trata de desentrañar la desaparición de un importante empresario panameño. Ya tiene visos de que ese es un personaje que puede repetirse en una novela. Estoy tratando de adelantarme, porque entre más testigos haya de lo que él diga, menos se puede retractar. Tengo un problema con Millán, y si yo lo hubiera sabido antes, lo pongo más joven, y te voy a explicar por qué. Ayer, conversando con Juan Bolea, en la presentación del libro de Juan, que se llama, el último libro de Juan se llama El Síndrome de Jerusalén, y hoy me enteré de que el libro todavía no ha llegado, pero va a llegar mañana y va a estar aquí en la feria. Hablando de ese libro y hablando de la inspectora, la policía esta, que es su personaje en la novela de él comentaba que Martina de Santo se le estaba poniendo vieja, y él en el Síndrome de Jerusalén crea otro personaje y pone a Martina de Santo como un personaje secundario. Entonces ya yo me imaginaba que estaba saliendo de Martina de Santo y entrando en este detective privado muy simpático, muy lleno de humor. Y le pregunté, bueno, pero es que yo recuerdo, por ejemplo, las novelas de Early Stanley Gardner, en que Perry Mason siempre tenía la misma edad, y pasaban 20, 30 años y el tipo todavía estaba igualito. El problema que tengo con Millán es que él termina un poquito mayor de lo necesario para que siga siendo uno de los personajes de la novela. Así que o la tengo que escribir muy rápido, que no sé si lo puedo hacer, o sencillamente me voy a tener que olvidar del detective Millán. No, es que esa es una de las, de verdad que a mí me llama la atención la manera como los novelistas logran repetir sus personajes, o ese personaje, y que le da cierta coherencia, no coherencia, pero le da como cierta continuidad y cierta gracia a todas estas, a toda la novela. Pero voy un poquito más allá con la figura del detective, o la figura del investigador, porque ahí es donde está digamos que la esencia de la novela negra. A propósito, Juan, si esas obras no llegan
antes que termine la feria, ya tienes un buen tema de una novela, pero histórica. Una novela histórica de cómo se pierden unos libros en Panamá, y que además es muy creíble, y va a ser muy creíble cómo se pierde ese libro. Cuando un personaje como Eugenio Millán se convierte en una parte tan importante de la novela, y yo les diría que esa es una novela que hay que seguirle mucho. Es muy fácil de seguir, pero hay que seguirle la pista a Millán. No las estoy dañando, o sea, no les estoy dañando para nada la novela, pero es que yo hubiera querido, cuando la leí por primera vez, saber que era una novela negra y que ese iba a ser un personaje importante, porque el personaje importante de una novela suelen ser otros protagonistas y no este actor. Pero yo tengo la sospecha que esta persona va a continuar en las novelas de Juan David. Algo inventará, que esta novela es anterior. Total, si has dicho mentiras sobre otras cosas, no puedo mentir sobre decir que esta novela es anterior a una novela es anterior. Pero yo quería finalmente, porque creo que habíamos acordado que como se trata de una novela negra, o sea, es una novela policíaca, es una novela que entre uno menos dice es mejor, porque yo he estado 2 veces a punto de salírseme el desenlace, con lo cual nadie va a comprar esa novela si yo le digo el desenlace. Así es que uno entre menos dice es mejor, pero por eso y habíamos acordado, y le había dicho a Juan David, que de los 45 minutos que nos asignan para esto, de los cuales ya van casi 40, le dejáramos la oportunidad a que si alguien del público quería ya sea hacer una pregunta o hacerle una recriminación a Juan David Morgan, es muy bienvenido. Yo voy a decir algo antes de que me recriminen. Me preguntaban, alguien que leyó la novela, y esto es casi que un punto de venta, y no estoy tampoco revelando nada que no deba. Me preguntaba alguien que leyó la novela de que por qué ya yo he empezado a tener escenas eróticas dentro de la novela. Y esta novela se prestaba para eso, por supuesto, por lo que tú sabes, ¿no? Entonces, mi respuesta es, bueno, es que, y lo voy a decir con toda la sinceridad de que soy capaz, porque aquí la fama que me han dado no augura que me vayan a querer, pero es verdad. O sea, yo, mientras mi madre estuvo viva, nunca pude poner una escena de sexo, una escena erótica en una novela, porque ella las leía. Entonces me daba una pena tremenda, es verdad. Así es que, y después de que ella murió, todavía su recuerdo quedaba, yo andaba así medio timorato, pero me di cuenta, leyendo a otros autores, de que es que si no pone sexo, es como si no existiera la novela. O sea, si hay hombre y hay mujer, bueno, algo tiene que pasar. Y en esta novela hay algunas escenas que no son muy acostumbradas en lo que yo escribo. Esa es otra razón por la cual la novela histórica tampoco funciona tan bien. Bueno, pero es que si esa era la razón por la cual antes no había, te desquitaste con ganas, te desquitaste con ganas en esta novela. No, ni tanto. Marketing. Lo otro es que esta novela es corta. Normalmente las novelas suelen salirme a mí un poquito voluminosas, pero después de Cicatrices Inútiles, que también era una novela corta, esta es la más corta de las novelas. Eso quiere decir 2 cosas. Quiere decir que fue más fácil para la editorial decidirse. Quiere decir que será más fácil si algún día podemos llevarla a una traducción, y quiere decir que ustedes la van a comprar mucho más barata también, que son puntos de venta. Entonces abrimos el compás. Si alguien quiere comentar, defenderme,
Aquí hay 300 personas y nadie quiere decir nada. Allá está mi socio Simón Tejera. No te sientas aludido por lo mentiroso. La gravedad del juramento, si lo que vas a contestar es cierto o falso.